Buenos días a todos y a todas, tanto los que estáis aquí presencialmente como los que nos veis y nos oéis al otro lado de las pantallas. Bueno, muy brevemente vamos a contar cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado hasta organizar este día, esta jornada, para analizar el riesgo que suponen para el estuario del Guadalquivir los vertidos mineros de Cobre Las Cruces y de Minera Los Frailes, que se proyectan, están proyectados y tienen algunos de los papeles importantes ya concedidos y le falta, en el caso de Minera Los Cruces, le falta algún que otro papel, pero digamos que van bastante avanzados en sus proyectos de verter. Nosotros, en base a datos científicos que hoy van a salir aquí, vamos a plantear que es una temeridad, más que una imprudencia, es una temeridad llevar a cabo esos vertidos, puesto que no se ha tenido en cuenta la realidad del estuario. Nosotros empezamos a tener contactos, Jesús, yo y otros de los científicos y científicas que están aquí hace 3 meses aproximadamente, cada uno desde nuestras disciplinas, habiendo conocido, hay que decirlo así, más bien por la prensa, es decir, en una frase hecha, no habíamos sido informados, ninguno de los científicos y científicas conocedores del estuario y que llevan publicando y tienen una trayectoria muy prestigiosa como tales conocedores del estuario, ninguno ha sido consultado sobre estos vertidos, pero bueno, una vez que hemos tenido noticia de que se iban a reducir, nos hemos preocupado de conocer la documentación pública que han entregado las empresas a las administraciones competentes, que son Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Junta de Andalucía y Dominio Marítimo Terrestre. Hemos estudiado esa documentación y después de estudiarla y después de hacer un barrido, un recorrido sistemático por todo lo que se ha venido publicando sobre el estuario del Guadalquivir, desde 2009 al menos, por hidrogeólogos, por biólogos y ecólogos y ecólogas, llegamos a una conclusión, no la voy a adelantar aquí ahora, pero que no es en modo alguno coincidente con lo que plantean las modelizaciones que ha hecho Minera Las Cruces y que ha hecho Mina Las Cruces, y Minera Los Frailes. Entonces, por un sentido de responsabilidad como científicos, como académicos, pero también como ciudadanos y como andaluces y andaluzas, pues empezamos a coordinarnos y pensamos que podría ser interesante, podría ser más que interesante, necesario presentar las conclusiones de estos informes científicos para llamar la atención de la ciudadanía en primer lugar, pero también de los responsables y de las responsables políticas, sin duda, en esto, porque las consecuencias pueden ser, no sé si irreversibles, pero difícilmente reversibles si esos vertidos se llevan a cabo. Le paso la palabra a Jesús Castillo, cuya implicación en esto ha sido decisiva. Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días. Soy Jesús Castillo, profe de Ecología en esta universidad, la Universidad de Sevilla. Y bueno, tengo mucha experiencia trabajando en estuario. Nuestro grupo de investigación lleva trabajando en estuario unos 50 años, fundamentalmente en el estuario de los ríos Tinto y Odiel, que, como sabéis, es el estuario más contaminado del mundo por metales pesados, pero también hemos trabajado en el estuario del Guadalquivir, en el Guadiana, en el estuario del río Piedras, en prácticamente todos los estuarios del Golfo de Cádiz. Como empleado público, como decía Félix, y empleado público funcionario, yo creo que todos los que participamos en esta jornada del estuario del Guadalquivir frente a los vertidos mineros nos sentimos en una posición totalmente independiente del poder político de turno, nos sentimos como empleados públicos y con la responsabilidad de que, bueno, ya que se nos paga con dinero público, que los conocimientos científicos que levantamos día a día y que levantan otros compañeros y que conocemos, pues sirvan a la sociedad y al interés general. Esa es la idea de esta jornada, poner al servicio de la opinión pública todos los conocimientos, y para ello hemos realizado 2 revisiones científicas de todas las publicaciones que ha habido en el estuario del Guadalquivir, publicadas en revistas científicas internacionales.
relacionando todo lo que se sabe sobre el estuario del Guadalquivir con los vertidos mineros. El vertido minero de cobre Las Cruces, que ya se ha realizado desde 2009 a 2021. Además, Cobre Las Cruces tiene autorizado otro vertido más del doble del volumen del primero, y el posible vertido, que todavía no está totalmente autorizado, de la mina de Alnalcollar, también al estuario del Guadalquivir. Estas jornadas están planteadas desde un punto de vista multidisciplinar, con compañeros y compañeras de la Universidad de Granada, de la Universidad de Cádiz, de la Universidad de Huelva, de la Universidad de Sevilla y la Fundación Nueva Cultura del Agua, que va abriendo camino en un uso sostenible de los recursos hídricos y, como ha dicho Félix, de muchas disciplinas. La primera ponente es Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Después tenemos a Leandro del Moral, catedrático de Geografía, también especialista en el uso de los recursos hídricos. Después tenemos a Manuel Díaz Minguito, de la Universidad de Granada, un especialista en hidrodinámica y fisicoquímica de muchos sitios, pero también del estuario del Guadalquivir. Yo diría que el mayor especialista ahora mismo de estos temas en el estuario del Guadalquivir. Yo voy a hablar también de las posibles afectaciones de estos vertidos mineros sobre los hábitats de interés comunitario y las especies protegidas en la zona de especial conservación del Bajo Guadalquivir, que es prácticamente todo el estuario del Guadalquivir. Después tenemos la intervención de Félix y de Juan Diego de la Universidad de Huelva desde un punto de vista antropológico y económico de la minería en la faja pirítica ibérica y en general la faja pirítica ibérica y en concreto en el estuario del Guadalquivir. Y también tenemos a un compañero de Miguel de la Universidad de Cádiz, especialista en oceanografía, que nos va a hablar de los impactos que tienen los vertidos mineros y los metales en el Golfo de Cádiz en la plataforma continental. De manera que tenemos en total 6 ponencias. Tenemos un descanso a las 12, de 12 a 12 y media, un descansito porque, bueno, cada ponencia en principio van a ser 20-25 minutos. Le pedimos a los ponentes, por favor, que se ajusten al tiempo. La idea es que después de cada ponencia haya unos 5 minutos para preguntas y comentarios del público. Pedimos al público que está conectado desde casa o desde donde esté, que está conectado online, que por favor silencie sus micrófonos durante las ponencias y que después de las ponencias, si quieren hablar, levanten la mano en la sala virtual y les daremos paso. Y bueno, sin más, esto se está grabando, así que también si los que estáis aquí queréis después transmitir estas jornadas a otra gente, pues os podemos pasar la grabación. Y sin más, vamos a dar la palabra a Julia, la directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que nos va a su título, el título de su ponencia es Situación de ecosistemas acuáticos y vertidos mineros. Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Julia, cuando quieras. Muchas gracias, Jesús. Bueno, yo lo que voy a hacer es una presentación de posiblemente cosas de las que somos todas y todos conscientes, pero que conviene tener presente y no olvidar, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de una situación que afecta de manera muy clara al estado de los ecosistemas acuáticos en España. Entonces voy a pasar muy rápidamente, ¿no?, por ese recordatorio, ¿no?, de cuáles son esos valores de los ecosistemas del agua, cuál es el estado actual de los ríos y de los ecosistemas acuáticos en general en España. Y después haremos un zoom sobre cuáles son esos impactos, digamos, generales de la minería, pues a nivel internacional, tanto a nivel ambiental como social, y pondré algunos ejemplos de viejas y nuevas amenazas fuera de Andalucía, porque el resto de ponencias se van a centrar en la realidad andaluza, pues con muchísimo mayor conocimiento del que pueda tener yo. Entonces, sin más, bueno, pues ese recordatorio de por qué nos importa el buen estado de los ríos y el resto de ecosistemas acuáticos. Y es que, bueno, pues son realmente los ecosistemas que nos están aportando un montón de servicios a nosotros, a las sociedades humanas.
en la forma de mantenimiento de la biodiversidad acuática, pero también del resto de la biodiversidad general, porque los ecosistemas del agua, los paisajes del agua generan puntos que llamamos de alta productividad trófica, es decir, son fuentes de alimento para muchísimas especies, incluidas las que no tienen en principio o en teoría nada que ver con el agua, y también regulan procesos ecológicos que son verdaderamente vitales, verdaderamente esenciales, como es el ciclo del nitrógeno o el del fósforo, o los procesos de erosión y sedimentación. Los ríos y las ramblas también actúan como corredores ecológicos, y esto es cada vez más importante teniendo en cuenta que cada vez el territorio está más segmentado, más compartimentado, y eso está generando aislamiento de poblaciones que están llevando a un aumento de las tasas de extinción, sobre todo de poblaciones locales, y además estos ecosistemas del agua generan pues, valores importantes a nivel paisajístico, ¿no? Especialmente en el Mediterráneo, en las zonas secas, áridas o semiáridas. Y además nos están aportando servicios que son realmente imprescindibles, como es el generar agua de calidad para el abastecimiento humano o para la producción de alimentos, y en el caso de la vegetación de los ríos y de los humedales, contribuyen a la autodepuración de las aguas y también facilitan la laminación de las avenidas, reduciendo pues, los impactos, ¿no? Los daños por inundaciones. Bueno, y a todo eso hay que añadir el hecho de que han generado también agroecosistemas que han demostrado ser sostenibles durante siglos. Tenemos regadíos en España con más de 1000 años de antigüedad y que no necesitan demostrar que son sostenibles, lo han demostrado ya a lo largo de más de un milenio de actividad. A eso hay que añadir nuevos usos, ¿no? Como pueden ser el turismo de la naturaleza ligado al agua, y después pues todo el patrimonio cultural y todo el patrimonio intangible, ¿no? De valores intangibles que tiene el agua, pues como elementos de identidad de los territorios, de los pueblos y también a nivel individual, ¿no? Pues ese conjunto de valores estéticos, lúdicos y culturales, ¿no? Bueno, pues este es la base de partida por la cual nos importa y mucho cuál es el estado del agua y de los ecosistemas en España, y desde luego pues el Estado no responde a todos esos valores que muy brevemente acabo de mencionar, porque pues sufre una serie de problemas que vienen de décadas atrás. En primer lugar, exceso de captaciones. España es, por detrás de Chipre y de Grecia, bueno, Chipre que es una isla muy pequeñita y Grecia que es un país pequeño, el tercer país con un mayor índice de explotación hídrica de toda Europa, es decir, que la proporción de recursos renovables que son consumidos es de las mayores de toda Europa, y en muchos territorios en España se supera el valor umbral de estrés severo, que es un 40% de explotación hídrica. Tenemos también problemas con múltiples obras hidráulicas, desde embalses y trasvases a encauzamientos, que impiden la continuidad fluvial, ¿no? Y que están contribuyendo también al aislamiento de poblaciones, y es una de las razones por las cuales, por ejemplo, la biodiversidad acuática y en concreto las especies de peces endémicos están perdiéndose a una tasa muy elevada en la península ibérica. Y además, por ejemplo, los embalses y otros elementos que suponen barreras en los cauces están también suponiendo afecciones a los hábitats, además de alterarse el régimen de caudales, de eliminarse la vegetación de ribera y en definitiva, de degradar el estado ecológico de estos importantes ecosistemas. Pues además de estos problemas, tenemos también distintos procesos de contaminación que están afectando a los ríos y al resto de ecosistemas acuáticos. Contaminación agraria, ¿no? Por nutrientes, por nitrógeno y fósforo, procedentes sobre todo de los fertilizantes, contaminación por pesticidas, contaminación urbana e industrial con distintos químicos, y por supuesto contaminación por actividades mineras. Aquí tenéis una figura en la que se muestra la evolución en los últimos años. Julia, perdona, no se ve pasando las diapositivas. No sé si... ¿No se ve?
No, la diapositiva está en la primera. No, si has ido pasando tú las diapositivas, a lo mejor no sí, estás la he ido compartiendo. pasando, no sé qué ha pasado. Pues A ver, no se ha visto. Ahora lo veis, ¿no? Bueno, estaba hablando de los servicios de los ecosistemas, de los distintos servicios ecosistémicos, había empezado a hablar del estado actual del agua y los ecosistemas en España, de cómo era España el tercer país con un mayor índice de explotación hídrica, de los impactos de las obras hidráulicas, embalses, trasvases y encauzamiento, y cómo alteran el régimen de caudales, impiden la continuidad fluvial y eliminan la vegetación de ribera y, en definitiva, degradan de una manera muy significativa pues, los ríos y el resto de ecosistemas del agua. Y estaba haciendo un rápido repaso de las distintas fuentes de contaminación que están alterando también los ecosistemas del agua, empezando por la contaminación agraria, con los nutrientes procedentes sobre todo de los fertilizantes agrícolas, nitrógeno y fósforo, pero también contaminación por pesticidas. Hablaba de la contaminación también urbana e industrial por distintos tóxicos y, por supuesto, de la contaminación por actividades mineras. Y estaba presentando esta figura, esta gráfica, en la que se ve la evolución reciente por comunidades autónomas de la importancia medida en millones de euros de las actividades mineras en su conjunto, y vemos como Andalucía es la que con diferencia tiene una mayor importancia en cuanto a actividad minera medida en términos económicos, y además ha ido aumentando de una manera muy rápida en los últimos años. Y si nos fijamos en el tipo de minería, ya a nivel global en toda España, vemos que el incremento de la actividad minera, insisto, medida en términos económicos, se debe fundamentalmente a la minería metálica, que es la que realmente está tirando de la minería y la que genera que a nivel global la actividad minera esté aumentando, ¿no? Desde el año 2006 hasta el año 2014, que es lo que recoge la figura. Las consecuencias de todas estas presiones, ¿no? de exceso de captaciones, infraestructuras, contaminación agrícola, urbana, industrial y minera, pues globalmente es que tenemos unos caudales en los ríos muy insuficientes, con unos caudales mínimos que no llegan ni siquiera a los mínimos, digamos, naturales durante los meses de verano que en condiciones naturales tienen los ríos en España, lo que supone realmente un grave problema para el mantenimiento de especies y de hábitat. Tenemos una contaminación por nutrientes que, a pesar de los 3 ciclos de planificación hidrológica que llevamos ya, pues no consigue mejorar esa situación de contaminación por nitratos y fosfatos en las aguas. Tenemos también problemas con los pesticidas, y en este caso no solamente no conseguimos mejorar la situación, sino que si nos fijamos en la tendencia entre el año 2010 y 2021, los incumplimientos por plaguicidas pues han ido aumentando. En 2010 estábamos en torno a un 10% de muestras que incumplían los valores máximos permitidos para el buen estado, y en 2021 estábamos ya en valores cercanos al 29% de incumplimiento, lo cual es muy preocupante porque los pesticidas tienen unas consecuencias en la salud humana que pueden llegar a ser graves. Y destacar que si nos fijamos en las comunidades autónomas, pues precisamente destaca la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como la que tiene una mayor proporción de incumplimientos, en este caso en aguas superficiales, por pesticidas, ¿no? Con lo cual, digamos que partimos de una realidad en la cual tenemos ya unos ríos muy afectados, con muchas presiones, a las cuales además se añaden pues, las presiones de las actividades mineras, ¿no? Con sus consecuencias sobre el paisaje, la vegetación, la fauna, sobre los ecosistemas acuáticos y sobre los usos actuales y sobre las opciones de uso futuras. Además, bueno, pues todas estas fuentes individuales, digamos, de afección, al final van traduciéndose también a unos indicadores biológicos que no alcanzan el buen estado. Aquí pongo 2 ejemplos, que es el de la vegetación de los fondos. Destaco también el caso de la Confederación de la Cuenca del Guadalquivir, porque es una de las que tienen también una mayor proporción
digamos, de muestras que no alcanzan los valores mínimos para el buen estado, en este caso de vegetación de los fondos, y en el caso de los invertebrados también de los fondos, los invertebrados bentónicos, mirándolo a nivel global, pero a lo largo del tiempo vemos que ha habido en los últimos años una cierta mejoría, pero seguimos teniendo todavía un porcentaje muy elevado, entre el 30 y el 40%, de muestras que no alcanzan el valor mínimo necesario para el buen estado. Eso implica que pues, en torno al 40% de las aguas superficiales y el 48% de las subterráneas estén en mal estado. Destacar también en la superficial el caso de la demarcación del Guadalquivir, que supera el 50%, en concreto el 52%, en mal estado, ¿no? Y esto está provocando que cada vez pues haya mayor tendencia por parte de las confederaciones a aplicar exenciones al buen estado en las distintas masas. En el caso del Guadalquivir he destacado que hay 161 masas superficiales y 45 subterráneas de las que se ha prorrogado, digamos, el objetivo de alcanzar el buen estado a 2027. Y, bueno, sin ninguna garantía de que realmente esto se vaya a alcanzar. Nos quedan menos de 3 años para esa fecha y no parece que las tendencias vayan a permitir que realmente se cumpla ese plazo máximo, esa prórroga ya última, y que ya no puede ser prorrogada a años posteriores para alcanzar el buen estado, que es el año 2027. Haciendo un zoom en los impactos de la minería sobre el agua, bueno, primero una visión general, ¿no? Pues, en el contexto internacional se han destacado pues, impactos tanto ambientales como sociales que van pues, desde los impactos en la calidad del agua, que después hablaremos un poco más, en los ecosistemas y la vegetación, en la calidad de la tierra, en la calidad del suelo, con destrucción de la vida acuática, con pérdida de cobertura vegetal, con degradación de la fertilidad de la tierra, con fragmentación de hábitats, o con, en el caso de los impactos sociales, con migraciones masivas o con afluencia de personas a las comunidades mineras, con desplazamiento de viviendas, eliminación de tierras de cultivo, problemas sociales también que tienen que ver con digamos, la alteración, digamos, de la dinámica social de las comunidades locales, con incremento de problemas de juego, de prostitución, pues en muchos países, ¿no? Incremento del coste de la vida, enfermedades de diversos tipos ligados a la minería. Esto está siendo un problema verdaderamente sangrante por contaminación, por ejemplo, de las fuentes de agua locales en países como Perú, inseguridad alimentaria y, bueno, un amplio rosario de conflictividad y de problemáticas ecológicas y sociales de todo tipo. Pero centrándonos en los impactos sobre el agua y los ecosistemas acuáticos, en primer lugar tenemos que decir que la minería consume agua y que este consumo de agua no es menor y va a tener está teniendo ya una trascendencia creciente debido al cambio climático. Cada vez hay menos recursos, hay mayor competencia por el uso de esos recursos y, por lo tanto, no es en absoluto un impacto marginal el propio consumo de agua por parte de las actividades mineras, sobre todo algunas modalidades como las que basan sus metodologías en la flotación, ¿no? Además, la minería supone la modificación de cauce, en algunos casos alteran completamente la traza del cauce, se elimina por completo la vegetación riparia. Evidentemente, hay una gran contaminación de las aguas superficiales. De esto se va a hablar extensamente en el resto de las ponencias, entonces simplemente no me voy a entretener, pero evidentemente en el caso de los metales, pues a lo largo de la jornada va a quedar de manifiesto la enorme problemática de contaminación por hierro, por aluminio, por cobre, por zinc, por plomo, por cadmio, mercurio y también por arsénico, ¿no? Y toda la problemática ligada a los drenajes ácidos mineros que ello supone, ¿no?
y bueno, de los cócteles tóxicos por interacciones con otros contaminantes, de los que expertos con muchísimo más conocimiento que yo después hablarán con más detalle. Pero hablar también de los riesgos de vertidos masivos por rotura de balsas y por averías y accidentes. Y esto es importante porque es típico de las empresas mineras hablar de todos los controles, incluso algunas llegan a hablar de vertido cero, pero nunca se pone sobre la mesa que no solamente es que haya riesgo de accidentes, sino que los accidentes terminan ocurriendo. Y no es que haya riesgo de averías y roturas, sino que ocurren. Y por lo tanto, eso es una variable con la que tarde o temprano hay que contar sí o sí. Y también tenemos problemas de movilización de todos esos contaminantes con ocasión de las lluvias, y sobre todo cuando hay lluvias intensas se produce un lavado general de todo el territorio afectado por actividades mineras, lo cual supone pues, una gran entrada de tóxicos por vía superficial pues, a otras zonas, a los ríos, o en el caso de minas costeras, como pueda ser la de Portmán, que luego hablaré, pues también al propio mar, ¿no? Y bueno, hay también un problema de suelos completamente desnudos, de materiales muy deleznables porque han estado removidos, y por lo tanto hay un problema también importante de erosión en una zona y sedimentación en otras, y de incremento de la turbidez de los ríos, ¿no? Por esta movilización de los sedimentos y de las contaminaciones mineras. Todo esto al final se termina traduciendo en impacto, digamos, para las actividades humanas y para la propia salud humana, en la forma de degradación o pérdida de las fuentes locales de abastecimiento humano, o bien por sobreexplotación, o bien por contaminación de las aguas por las actividades mineras, de contaminación de suelos agrícolas o inutilización del agua para el riego, de bioacumulación, ¿no?, en la vegetación, en la fauna, en última instancia en las redes tróficas, y por lo tanto con impactos en la salud humana que en muchos casos no son impactos agudos, pero sí tienen ese carácter acumulativo y por lo tanto tienen un efecto que se termina traduciendo en un mayor morbilidad, ¿no?, mayor probabilidad de sufrir determinadas enfermedades. Y además hay una degradación intensa, ¿no?, de los ecosistemas fluviales, de la vegetación ligada a los sistemas acuáticos, y de pérdida de esos servicios de los que hablaba al principio y que yo creo que tenemos todos claro, ¿no? Además de las obvias pérdidas de biodiversidad, porque desaparece pues, prácticamente todos esos ecosistemas, ¿no? Hay una desigual distribución de beneficios que tienen un carácter privado y que están muy acotados en el tiempo, frente a unos costes sociales y ambientales que son facturas públicas y que además no están acotadas en el tiempo, que continúan y que además continúan de una manera agravada en el tiempo, porque son efectos que se van acumulando y que por tanto no terminan cuando acaba la actividad minera. Esto sería un poco la panorámica general y para no alargarme, porque yo creo que el resto de las intervenciones van a ser de muchísimo más interés para los que estéis atendiendo esta jornada, sí quería poner algunos ejemplos de viejas y de nuevas amenazas fuera de Andalucía, un poco por contribuir también a ver que esta problemática pues, sí que es muy especialmente intensa en España, en el caso de Andalucía, pero bueno, por poner también como contraste algunos ejemplos fuera de Andalucía. Uno de ellos, que sería el ejemplo de las viejas amenazas, pues es el de Peñarroya y los vertidos a la bahía de Portmán, en Murcia. Se trata de una sierra que ha tenido actividad minera desde época romana, con una actividad minera evidentemente muy diferente, que no era a cielo abierto ni muchísimo menos, pero que ha tenido cierta continuidad en el tiempo en cuanto a ese aprovechamiento minero. En el año 1957, Peñarroya, la empresa, inicia una nueva etapa a cielo abierto en la sierra minera y empieza a verter los residuos en esta maravillosa bahía, que es la bahía de Portmán,
que viene del romano Portus Magnus, que es una bahía maravillosa, y en pocas décadas la transforma en esto. Queda completamente aterrada la bahía de Portland, prácticamente aterrada, con un vertido directo. Era un sistema de flotación para, digamos, la captura de los metales, y esto supuso que Portland represente casi el 94% de todos los vertidos industriales en el litoral mediterráneo español hasta 1990, que es la fecha en la que se corta por fin el vertido, porque Peñarroya ya había agotado el ciclo económico, se llevó la ganancia y nos quedamos pues con la bahía aterrada, y así seguimos. Ahora mismo en esa bahía hay 50 millones de toneladas de residuos, con una potencia, o sea, con una profundidad en algunas zonas de 25 metros de residuos mineros, y son los más contaminados por metales pesados de todo el mar Mediterráneo, sobre todo por zinc, plomo y cadmio. Esa contaminación sigue existiendo, evidentemente, como he dicho antes, sigue estando viva. Las aguas intersticiales, tanto del Mediterráneo como de los puntos, digamos, de los cuerpos de agua que hay en la propia laguna aterrada, bahía aterrada, tenemos valores muy elevados, tanto de cadmio, hasta 85 veces el valor permitido, como de zinc, hasta 54 veces el valor permitido. Son valores de 2022, de hace muy poquito. Esto pues ha generado una gran conflictividad y reacción social, especialmente en las últimas 2-3 décadas, y ha generado una clara alianza entre el movimiento vecinal y el movimiento ecologista para exigir que se pague esta enorme deuda ecológica, ¿no? Y que se regenere Portland. Todavía, bueno, es un proceso enormemente complejo que llevaría muchísimo tiempo de explicar, que no voy a entrar ahí, pero simplemente deciros que todavía la bahía está sin, después de 30 años del corte del vertido, está sin ser regenerada, y que, bueno, pues siguen ecologistas y vecinos en esa lucha, ¿no? Y pasaría también muy rápidamente a un ejemplo de nueva amenaza, ¿no? El nuevo ciclo del extractivismo minero, y la nueva amenaza que supone, en este caso, en parte está impulsada por la digitalización y por la transición energética, que requiere unas nuevas y enormes demandas de minerales, ¿no? Hay estudios que han cuantificado que el objetivo de la Unión Europea de neutralidad climática en 2050 requiere multiplicar por 2 la cantidad de níquel que actualmente se está utilizando, por 3 la cantidad de cobalto, las tierras raras entre 7 y 6 veces, el litio 35 veces, y esto es un estudio bastante reciente de 2022. El litio, además, ahora mismo que se consume en la Unión Europea viene de Australia, pero se refina en China, y esto pues abre, digamos, otro espacio, digamos, otra dimensión importante del problema, como es la distribución de costes y beneficios, y cuestiones que tienen que ver con consideraciones sobre la justicia socioambiental a nivel internacional. En qué medida podemos basar un escenario 100% renovable a base de condenar, digamos, a grandes territorios a esa destrucción, ¿no?, que supone la explotación minera a gran escala, y en el caso del litio, pues en Australia y con el refino en China, ¿no? Incluso hay estudios que han cuantificado o que estiman que incluso con un decrecimiento moderado, la transición energética va a seguir necesitando más cantidades minerales que reservas actuales tenemos en el caso del cobalto, del cobre, del níquel, de la plata, del molibdeno, del selenio, del telero o del teluro o del indio. Es decir, que tenemos un problema grave y de alguna manera hay una incompatibilidad no ya solamente ética o ecológica, sino física entre los requerimientos
de la transición a un escenario 100% renovable y los requerimientos masivos de minerales si partimos de la hipótesis de no modificar el nivel pues, actual, digamos, de desarrollo, el nivel actual de consumo. Y además, esta presión lo que está suponiendo es hacer mover la frontera extractiva, avanzar la frontera minera a zonas que hasta ahora no tenían esas presiones, como ocurría en buena parte de la Unión Europea, más allá de esas consideraciones sobre ética o sobre justicia socioambiental. Esta es la demanda que ahora mismo ya, bueno, pues hay presión también en Europa y, por supuesto, en España, ¿no? Y esto, pues, de alguna manera a mí también me viene a mostrar, a demostrar, digamos, esas intuiciones que teníamos a finales de los años 90, cuando se hablaba tanto de la desmaterialización de la economía, que era posible de desvincular, ¿no?, el Producto Interior Bruto del consumo y de alguna manera seguir creciendo sin que hubiese un consumo neto de materiales y energía. Bueno, pues esto demuestra hasta qué punto esa idea pues esa era falaz, ¿no? Y que si es algo la economía, es algo profundamente material también. En el caso de, digamos, de este nuevo ciclo de extractivismo minero ligado a las energías renovables, pues una de las amenazas actuales más claras es la mina de litio, el proyecto de mina de litio en Cáceres, del proyecto minero Valdeflores, que sería de hacerse la segunda explotación más importante de litio en toda Europa, para baterías, lógicamente. En este caso también tenemos la habitual amalgama de multinacionales mineras con empresas nacionales o locales, que es una estrategia que se suele utilizar en casi todas las actividades mineras. Y también tenemos pues el habitual argumentario de bueno, pues todos los millones que se van a invertir, ¿no?, de millones de euros, lo que va a suponer en salarios, etcétera, ¿no? La habitual retórica acerca del compromiso de la actividad minera con el desarrollo económico, como aparece aquí en este cuadro, ¿no?, en este caso con Cáceres. Lo cierto y verdad es que estamos hablando de una actividad minera a cielo abierto en un ecosistema muy bien conservado y con grandes valores, incluyendo especies en peligro de extinción como el águila imperial o la cigüeña negra, que está en algunos de sus puntos a menos de 2 kilómetros, incluso a cientos de metros de una zona especial de protección de las aves, en zonas con lobo, y donde, si nos centramos en los valores de los ecosistemas del agua, pues tenemos también fuentes naturales de gran valor, arroyos también de gran valor paisajístico y también que forman parte de la identidad cultural del territorio y que supondrían en ese sentido también un gran impacto pues, para ese patrimonio cultural, para ese patrimonio identitario de las gentes de Cáceres, además de tener claro y obvio valores ecológicos, como son hábitat de interés comunitario, 9 especies protegidas de anfibios, incluyendo el tritón o la salamandra ibérica, anfibios también como el galápago leproso y mamíferos como la nutria, ¿no? Y está claro que este proyecto de hacerse, tal y como puso de manifiesto un informe elaborado por la Fundación Nueva Cultura del Agua sobre este proyecto, pues supondrá alterar cauces naturales, habrá cortas y diques y desvíos de cauces naturales, se alterará el río Guadiloba, donde se verá afectado también por procesos de erosión y sedimentación, por problemas de procesos de turbidez. Habrá un consumo neto de recursos de agua, vamos, de recursos hídricos tanto superficiales como del acuífero escalerizo, que afectará a las descargas, se puede perder la fuente del marco y toda la biodiversidad asociada, y además habrá captaciones de pequeños cauces y cuya afección es incluso más grave, ¿no? Porque una cosa que tiende a ocurrir en las administraciones públicas es que los pequeños cauces y las pequeñas masas de agua son menospreciadas, ¿no? Precisamente porque no son grandes,
pero precisamente ahí el impacto de esas captaciones es mayor y el valor que tienen estos pequeños puntos, estos pequeños cuerpos de agua en un territorio mayoritariamente, digamos, seco o que no tiene, digamos, grandes ríos en superficie es especialmente relevante, ¿no? Solamente decir que supondrá contaminación tanto por vía superficial como por vía subterránea y que incluso en este caso se han planteado importantes riesgos geotécnicos de hundimiento y colapso en el caso de que se sobreexplote el acuífero del Calerizo. Y ya con esto lo dejo y, bueno, pues es una manera de evidenciar que las actividades mineras serán una amenaza seria para el derecho humano al agua, la salud pública y el estado de los ecosistemas. Y nada, lo dejamos aquí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos justos de tiempo, pero si hay alguna pregunta o algún comentario, por aquí han levantado la mano. Adelante. Muchas gracias, Alejandra, por la participación, muy detallada, muy extensa. Yo quisiera simplemente hacer un añadido, es decir, no se está mencionando todavía el impacto que supone el consumo de minerales estratégicos para la guerra. Es decir, estamos entrando en un nivel de consumo de armamento y uso de armamento que yo creo que es la coartada esta del medio ambiente y demás, que hacen falta materiales y tal, va a ser ridícula con respecto a lo que se está usando ya, tanto para producir armas, para usar armas y para luego resolver los destrozos que estas armas están produciendo. Creo que es relevante asociar la mina tan intensa que se está como negocio montando con la política y la economía de guerra que estamos teniendo ya. Gracias. Julia, si te parece, contestas al final de todas las preguntas. Aquí había otra intervención. Hola, ante todo, enhorabuena por haber organizado estas jornadas. Quisiera aportar un comentario, pero no de parte mía, que soy un insolvente en el tema, sino de parte de mi hermano Enrique Ros, que lamentablemente no ha podido venir, que tiene 4 ingenierías y ha sido incluso decano del Colegio de Ingenieros de España. Una cuestión. Se está hablando claramente de los impactos y las consecuencias que ya no discutimos en los ecosistemas, en las personas, en la sociedad, de estas actividades extractivas. Pero nadie está aportando, ni Europa ni nadie, soluciones tecnológicas para el conflicto ecológico y medioambiental que provocan la actividad extractiva. Es decir, la economía nuestra está funcionando a base de actividades extractivas que son demoledoras para los sitios allá donde se están practicando, sea Australia, sea Chile o México. Por una parte. Por otra, en el proceso de aquí de Analcollar, que conocemos bien, se invoca 2.000 empleos que pueda provocar, que puede estimular esa actividad extractiva, pero en cambio se ignora que existen multitud de proyectos europeos que se pueden hacer de actividades, digamos, de reciclaje, sobre todo, que es lo más urgente. Aquí no se reciclan ni las latas de refrescos, ni los plásticos, ni el tejido, ni nada. Se puede crear empleo sostenible que no sea hipotecar el futuro. En fin, solamente eso, y sería necesario un poco investigar en esa línea. Solución de el impacto medioambiental que provoca cualquier actividad minera en cualquier lugar del mundo, punto 1, y segundo, generar actividad de empleo alternativa a la minería. Muchas gracias. Muchas gracias. No tenemos tiempo para más preguntas. Julia, si quieres intervenir para cerrar. Bueno, no, yo creo que estoy de acuerdo con esas 2 intervenciones y daría para otro espacio, ¿no? Evidentemente que tenemos que cambiar el modelo, reducir el consumo y buscar otro tipo de alternativas, eso está claro. Muchas gracias.